lujazo de tener una claqueta, vamos, que Eso va a caer en el cuarto episodio, en un colegio que enseña cine, conseguimos una claqueta. Hazla así como muy cerrada, por más por aquí cojas. ¿Pero qué, empezamos? Sí, venga, empezamos. Bueno. Capítulo 5, Vale, venga, temporada 1, capítulo 5. Bueno, gracias de nuevo a todo el mundo por una vez más estar ahí viéndonos en nuestro podcast. Estamos muy contentos de tener hoy con nosotros a la invitada, a Zulema Matías, que es una podóloga infantil, que además trabaja, luego nos lo explicará ella bien, en Neurita Vita Kids, que es la clínica donde está trabajando este enfoque pediátrico. Y desde el minuto uno que conocí a Zulema, me dijeron lo que hacía, me pareció muy interesante a la hora de enfocar lo que estamos intentando en el podcast, que es estos aspectos tan importantes dentro de la salud de los estudiantes que normalmente se dejan fuera ya por desconocimiento, por no tener tradición. Dentro de poco también tendremos una ginecóloga que también será muy interesante hablar con ella. Y bueno, y lo interesante es que hable de Zulema. Entonces te voy a dar la palabra, Zulema. Muchas gracias por venir. Y nada, cuéntanos un poco qué hacéis. Vale, lo primero que contarte es que yo soy una podóloga un poco rara, en el sentido de que aparte de ser podóloga infantil, soy experta en postura. Eso es más desconocido, pero realmente la postura es lo que nos mantiene erguidos, que es el cerebro. Yo digo que el cerebro es el jefe de todo, es lo que dirige todo, ¿no? Entonces muchas veces nos quedamos en si el pie está plano, no está plano, pero no vemos todo el contexto de ese cuerpo global. Entonces mi forma de trabajar no solo es mirar los pies, sino es mirar la audición, es mirar la vista, es mirar la boca, porque si yo tengo un pie plano, por ejemplo, un pie que cae más que otro, pues en el podológico sí, tú ves que hay un pie que es diferente, pero nunca buscamos a lo mejor el por qué, ¿no? Entonces tengo que irme más arriba, mirar cadera, mirar cómo está ese sistema a nivel cerebral, que es el que está mandando las diferentes compensaciones. Entonces, pues, eso como primera base. Oh, pero es súper interesante. Súper interesante. Quizá cuando vivía en Asia me di cuenta de una cosa muy importante en la medicina asiática, que ellos previenen. Que es algo que aquí no hacemos. Que aquí no hacemos. Aquí parcheamos. Me duele la cabeza y me tomo algo, pero nadie se plantea por qué. En el caso de los niños, muchas veces yo tengo peques que tienen anemia y le suplementan con hierro. Pero vale, ¿pero por qué tiene ese defecto? Entonces hay que ir, en mi opinión, en mi forma de trabajar, un poco más en los macros, ¿no? Si me duele el pie, puede ser por el pie, pero a lo mejor no. A lo mejor es por la postura, a lo mejor tengo mucho estrés que me genera un adelantamiento del centro de gravedad, pues infinidad de cosas que hay que mirarlas bien para no quedarnos simplemente en pues, tirar un pie plano, arreglo el pie y ya está. No, hay que mirar un poco todo. ¿Y cómo ves? Porque claro, ahora que estamos hablando, que tiene toda la lógica del mundo, pero no es algo que esté en nuestro día a día. ¿Cómo te llegan clientes o estos pacientes que llegan? ¿Cómo te llegan? Pacientes, que me chirría lo de clientes. Claro, pacientes, perdón. Estos pacientes, estos niños, sí, ¿no? Sí. Que te llevan la familia con problemas, ¿cómo llegan a ti? Buena pregunta. A ver, yo tengo más de 10 años de experiencia, o que ya he pasado como por todas las fases. Al principio era la podóloga rara, en la que me llevaban los casos muy complicados y ya me he formado una red de profesionales que ya directamente me derivan. O sea, al final hay ópticos que trabajan con postura, hay odontólogos que trabajan en postura, entonces o sea, te haces una red de profesionales que vamos trabajando un poco en conjunto. Luego yo me dedico a divulgar también en redes sociales y la gente sabe cómo trabajo, entonces pues a veces las cosas que no se le han explicado a las familias, porque yo creo que los sanitarios muchas veces perdemos poco tiempo en explicar a las familias. Yo soy madre y a mí me gusta entender el porqué de mis hijos. Entonces intento transmitir lo mismo en consulta y explicarle a las familias el porqué de las cosas. Esa visión de profesional de antes con la bata, de yo hago esto porque es así, a mí no me gusta y menos en niños. Entonces pues me llega un poco de esas vías. Y niños, porque claro, hay muchos niños que no hablan. ¿Cómo consigues llegar a esa comunicación con alguien que no comunica verbalmente? Realmente al final es a través de los padres. Cuando viene el niño pequeño es a través de los padres. Y siempre tienes que... yo trabajo, tampoco es frecuente en podología trabajar con niños muy pequeños. Yo trabajo directamente en el suelo, creo que fue una de las pocas que empecé a trabajar en el suelo, porque no tiene sentido subir a un niño pequeño en una camilla, ya va a estar en un estrés, entonces el niño, luego me llegan a veces compañeros que me derivan a niños poco colaboradores, es decir, que no hay niño colaborador, o sea, tú tienes que estar dentro del niño y tienes que ir haciendo malabares para que es imposible. Entonces al final es mucho a través de los padres y a través del juego. O sea, yo todo exploro a través del juego. Todo el protocolo que tengo son juegos y lo voy acordando un poco a la edad del niño.
Qué interesante. Fíjate que cuando entrevistamos a Aaron también salió la misma idea. Yo ponía el caso de mi hija que le operaron en Singapur y a mí me chocó mucho, allá por hace muchos años, no voy a decir cuántos, que entraban jugando con pompitas al quirófano. O sea, la vestimenta que llevaban, la bata era de colores, no tenía nada que ver a lo que yo traía de España, que es esa frialdad, estos blancos, niños asustados ya solo de estar en la camilla. Además, a nivel contexto sanitario, eso empeora cualquier recuperación. Vale. O sea, yo tengo un buen amigo y profesor que le digo que es otorrino, que deja a los padres estar en la anestesia porque la cicatrización después de las amígdalas, de la operación que haga, es mejor si el niño está tranquilo. O sea, siempre decimos el estrés es malo, pero luego ante una cirugía tenemos al niño muerto de miedo o pánico y eso va a repercutir al final en lo que hagamos después. O sea que es importante para mí esa parte humana. Y cuando me parece muy interesante también saber a la hora de enfocar el calzado, cómo lo enfocáis, porque tenemos esta idea que trajisteis tan buena al colegio de que los niños vayan descalzos, ¿no? En el aula, que de hecho vamos a implementar. Pero cuando tienen que ir en la calle, ¿cómo recomendarías tú el calzado a la familia? Que no sea simplemente el que le venga bien por talla. Y no heredar zapatos, que es algo lamentablemente muy frecuente, pero exacto. Lo más básico yo creo que es, depende del contexto, de la edad del niño y de la actividad que vaya a hacer. No es lo mismo un bebé que, de 2 años que está caminando por la calle a un niño que hace básquet 3 veces en semana, ¿no? Pero partiendo de una síntesis, realmente el calzado debería ser lo más parecido a estar descalzo. Tened en cuenta que el cerebro se regula por cómo percibe la planta del pie, es decir, nuestro cerebro integra el pie porque es como si fuera un mapeo corporal. Hace un mapeo, lo señala, lo sitúa en el espacio y te dirige. Todo lo que pongas entre el pie y el suelo va a estropear esa información que lleva a nivel cerebral. Entonces tendría que ser lo más parecido a estar descalzo. Eso como poco. Lo más flexible, ligero, ahora os enseño el zapato que he traído, pero es importante, es algo que no... O sea, el zapato existió por una necesidad de diferenciar las clases. El zapato antes en Egipto, mira, para la toma falsa. En Egipto era pues eso, como si fuera una babucha, y a raíz de la Edad Media empezaron a utilizar el tacón para diferenciar las clases sociales y las puntas estrechas. Pero realmente no tiene una forma de pie. Muchas veces en niños necesitamos hacer una buena prevención a nivel de juanete y las hormas del pie no corresponden a la forma que tiene. ¿Hay niños con juanetes? Hay niños con juanetes y muy tempranos, además. O sea, hay niños muy tempranos. Es verdad que en niños pequeños, si no hay un gran problema de pie, lo más habitual es que sea por el calzado. O por incluso no saber cuál es la talla del calzado, porque nadie te explica en pediatría ni cómo tiene que ser calzado, ni cómo medir la talla del niño, ni nada. Entonces al final pues ahí hay una falta de información. Entonces yo diría requisitos para un calzado: que sea plano, todo lo contrario a lo que nos han dicho anteriormente, que sea ligero, que sea blandito y que tenga una horma que deje a los dedos moverse, porque los dedos son los que nos propulsan el movimiento. Fíjate que es casi todo lo contrario. Lo contrario. Es lo contrario. Antiguamente cuando tenías un accidente de tráfico, lo primero que te ponían para evitar el esguince cervical era un collarín. Y luego tardas en recuperar ese cuello una barbaridad. Pues con el pie es lo mismo. Antiguamente los podólogos de antes, y bueno, y algunos todavía siguen pensando en esa filosofía, yo no lo creo así. El niño necesita sujetarlo con una bota, ¿pero para qué? Para sujetar la estructura, pero cuando tú quites esa bota el pie va a hacer pum. De hecho, antiguamente pues, los podólogos de antes ponían plantillas duras, botas súper duras, el niño iba como si fuera un soldado, luego quitabas todo y el pie hacía pum. Entonces al final lo que queremos es que el pie, sea como sea, pie plano, pie cabo, funcione bien. Yo siempre digo que el pie plano da mucho miedo a los padres, pero es como definir si eres rubio o eres moreno. Hay que ver el porqué del pie plano, si es normal por edad y si está funcionando bien o no. Interesante. Y antes de seguir con consejos, una curiosidad que tengo es: ¿en qué momento una persona que estudia medicina, que son un montón de años, decide voy a ir a por podología pediátrica? Es que va independiente. En Estados Unidos sí que está es la podiatría, por decirlo de alguna manera, pero en España es una carrera como puede ser óptica, son 4 años, es un grado. Entonces, no, en Estados Unidos es obligatorio, creo que a nivel de España lo intentaron en su momento, pero aquí es totalmente... Yo me formé porque mi padre era podólogo y me dije, bueno, estoy entre podología y trabajo social, voy a probarlo que tengo trabajo. Mi padre siempre decía, también haces trabajo social porque ayudas a la gente, y yo decía, bueno, no sé si es lo mismo. No sé si cuenta. No sé si cuenta. Lo cierto es que me gusta muchísimo, aquí sí. Qué interesante. Bueno, cuéntanos, cositas que la familia normalmente pasan por alto. Ya nos has dicho cómo tiene que ser un zapato, pero ¿necesita una plantilla? ¿No necesita plantilla?
Mira, la plantilla es indistinta, lo que pasa es que nos da muchas herramientas para saber cómo medir la talla del zapato. O sea, al final, cuando hay una plantilla dentro, lo que hay que hacer es sacar la plantilla, poner al pie encima de la plantilla y ver qué holgura tiene. Antiguamente lo que se decía es, mete el dedito por aquí para ver si queda bien. Claro, tú metes el dedo hace así y dices, pues ya le queda bien. No, porque al final hay reflejos que tienen los niños que cuando tú tocas, pues al final lo que hacen es que eviten ese contacto, ¿no? Entonces, primero eso, saber elegir bien la talla, dejar en peques unos 0,8 aproximadamente. Yo siempre digo la regla del quinto dedo. Pones la plantilla, pones el pie, quinto dedo y ese es el espacio más o menos que tiene que haber de distancia para que vaya creciendo el pie. Importante las uñas, cortarlas rectas. Evitar siempre dicen, las uñas encarnadas se te clavan como mi abuela. Y yo siempre digo, porque has heredado la manía de cortarlas muchísimo para que no se te claven. Si a un niño le cortas mucho las uñas, lo que va a hacer va a ser ganar terreno a la piel. Y cuando la uña quiera crecer, se puede clavar. Entonces es importante cortarlas rectas, aunque no van a quedar nunca rectas. Limamos las esquinitas, pero no redondeamos la uña como se tendría que hacer. Y esto, los niños que mi hija toda la vida se le hinca muchísimo también. Entonces, ¿qué consejo das? Es difícil, porque claro, hay que cortar la recta, ya, pero es que le dice que... Pero lo primero que ¿qué años tenemos de la peque? O sea, ahora ya la peque ya no es peque, vale. Lo primero que yo veo cuando hay una uña encarnada es el zapato. Porque claro, hay láminas que son un poco más grandes, las láminas es la parte de arriba de la uña, y si tengo un calzado súper estrecho, ¿qué es lo que se clava la uña? Pues que realmente no hay hueco y está la piel presionando la uña. O sea, como lo primero. Y lo segundo, si ya es algo que se molesta bastante, ir al podólogo porque tiene que hacer como una buena canalización y guiar un poco esa uña. Y esto que decían las abuelas de que tienes que llevar zapato porque si solo vas siempre en zapatillas es malo para el pie, esto es un mito. Es un mito, es el miedo de un poco de protección que tenemos del niño de ay que se va a poner malo. Realmente la termorregulación de los niños no está por los pies. Los niños por un sistema de temperatura inmaduro siempre tienen las manos y los pies muy fríos. Entonces no es algo medible realmente que tenga frío, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo, si te da mucho agobio, pues un calcetín antideslizante, pero donde se mire realmente la temperatura es en la nuca. Ahí es donde puedes ver qué termorregulación hay. Y que los virus no entran por los pies. Vamos a ese tema porque es importante. No entra, o sea, al final hemos aprendido que tú un catarro no lo coges por estar descalzo, lo coges por un montón de virus alrededor y cuando te baja un poco el sistema inmunológico, pues entonces te vas a poner malo. Pero no aumenta la probabilidad porque estés simplemente descalzo. Y entonces ese frío del pie, o sea, si el peque va descalzo, el suelo está frío, ¿es bueno, malo? Es un estímulo más. Al final a nivel cerebral necesita entender lo que es frío, lo que es calor, lo que es rugoso. O sea, debería de tener mucho estímulo para que coja esa fuerza y ese tono muscular que teníamos antes. Sí, de hecho hay peques, por ejemplo, que caminan mucho de puntillas cuando se quitan los calcetines. Porque cuando sienten el suelo frío, su cerebro no tiene una buena percepción de ese estímulo, entonces me genera estrés y tiro la puntilla. Entonces, es un estímulo más que es bueno. Tener el niño con los pies helados todo el día, pues tampoco, un calcetín. Pero es bueno que registre esa sensación. ¿Y estos peques que andan siempre de puntillas? Tema complicado para decir en un minuto, pero la puntilla yo siempre la traslado a las familias como que es estrés. Ya sea estrés muscular, que tenemos una musculatura que está más corta y está en tensión. ¿Necesitaría fisioterapia? Depende de la causa. Si es muscular, sí. Si es articular, es una cuestión de hueso. Por mucho que estemos trabajando con fisioterapia, si el hueso choca y el calor no baja, no vamos a conseguir nada. Y algo que me está pasando en consulta desde hace aproximadamente 4 años es que tengo muchísimos niños de puntillas idiopáticas, que idiopáticas es, no sé por qué es, no saber por qué es porque los profesionales no somos capaces de ir la causa, no porque no tengan una causa, y vienen asociados a muchas neurodivergencias. No solo peques con TEA, que es como lo más común, sino peques de altamente sensibles, peques con un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, mil circunstancias. Pero al final la puntilla es un estrés, hay que saber un poco el por qué está generando ese estrés. Curioso porque bueno, los educadores vemos que cada día hay más casos de niños neurodivergentes a grandes niveles. Sí. Y ahora, hablando contigo, claro, eso también se traduce a efectos de físicos, posturales... Todo. O sea, realmente un niño que va en puntillas ni siquiera tiene un buen esquema corporal a nivel cerebral. Porque son niños que se caen porque no tienen bien integrado, o sea, no tienen una buena propiocepción. La propiocepción es la herramienta que tiene el cerebro para saber que cuando a ti te pica la nariz, aquí está la mano y aquí está la nariz, que tú te rascas. Pero si no tienes un buen esquema corporal, la marcha está adelantada. Luego hay infinidad de circunstancias, porque al final
hoy en día, yo siempre digo a los padres, hay peques que vienen de puntillas y le digo, ¿cómo vas al colegio? Y vamos todos igual, vamos arrastrando a los niños y los niños van así. O sea, al final ese estrés y esa sociedad que tenemos actualmente, que vamos con el agua al cuello siempre, pues afecta a los niños también. Vaya, me parece muy interesante, ¿no? Nunca había caído claro, en que al final, fíjate que nuestro estilo de vida impacta, pensamos que impacta menos de lo que impacta realmente los peques. Muchísimo. Claro, porque si ya y es algo que no lo hace nadie a propósito. No, por supuesto. Y que nos pasa a todos. O sea, yo digo en consulta, no lleves al niño corriendo y ya me ves por las mañanas, veo con los dos niños así. O sea, al final todos lo hacemos por lo mejor que podemos. Claro. Simplemente hay que tener la información pues como para ser consciente y que cada uno en la medida de lo posible haga lo que pueda. Y dentro de esta idea de ayudar un poco en lo que se pueda, y siendo también importante lo postural, ¿cómo pueden ayudar a la familia desde casa? ¿Cómo crees que se pueden fijar un poquito? Porque a lo mejor nadie se está fijando en que cómo se sienta a lo mejor influye en cómo anda. Pues mira, yo siempre digo que lo primero y la mayor base desde pequeños es no sobreproteger a los niños en el sentido del movimiento. Tejido que no se mueve, se muere. Y estamos en una sociedad en la que el niño va de aquí, aquí, aquí y aquí. Y luego decimos, es que no ha gateado porque no ha gateado o porque no ha tenido oportunidad de movimiento, ¿no? Entonces hay que dejar un poco que el niño se desarrolle. Madres que van directamente ayudando a los niños a caminar, porque tenemos prisa de que los niños caminen. Luego nos da pena que se vayan de casa, pero al final todos tenemos como las ganas esas de que espabilen rápido. Y es un error, cada fase tiene su etapa y esa etapa es una maduración para el niño. Entonces hay que dejarlos libres, hay que acompañarlos en ese proceso, pero no ir por delante de ellos. El niño se tiene que caer. ¿Cuántas veces vamos así, no? Que el niño se tiene que caer, porque el cerebro aprenda por repetición y mejora del movimiento. Entonces se tiene que caer y volverse a levantar, como la vida misma. Hace ya muchos años yo escribía también algo parecido, enfocado a la educación, de que hay que dejar que los estudiantes se equivoquen, porque a través del error está el aprendizaje. Entonces, por desgracia vivimos en una burbuja de sobreprotección en la que no queremos, y al final es por buena voluntad, no queremos que cometan nuestros errores. Entonces, si yo me equivoco en esto en la vida, ya lo sé, se lo voy a enseñar. Y entonces, una vez un estudiante me dio una lección, de las muchas que me han dado los estudiantes, al final de curso yo siempre los sentaba y decía, bueno, si estuvieras aquí, porque daba clase en diploma, que son 2 años, vamos a poner aquí a tu yo de hace 2 años. Dime qué consejo le darías. Y me dice el estudiante, que eso fue buenísimo, dice, ninguno, porque no te voy a escuchar. Además que verdad ves. Dice, hasta que no me equivoque no lo voy a entender. Verdad. Yo creo que cometemos el error de pensar que nuestros hijos son una extensión nuestra. Que lo van a vivir todos como si fuera lo mismo que hemos vivido nosotros, y tú que le quieres evitar lo que tú has vivido para que él no viva lo mismo. No, creo que es tan bonito dejar que sea una persona independiente con sus errores, porque los errores en España se entienden como un error, pero es que en otros países un error es un éxito futuro. Tú, cuanto más errores tengas, a nivel emprendimiento, yo soy muy friki en general de aprender, cuanto más errores tengas, más facilidad tienes de llegar al punto donde te quieres encontrar. Perdona. Cuanto más errores tengas, más probabilidades de éxito tienes. Entonces creo que es que el error tendría que estar. Lo que pasa es que no siempre es fácil de asimilarlo. Y cuéntanos un poquito, ahora que está tan en boga el tema de las pantallas, sedentarismo, ¿crees que eso también afecta a la hora de andar al niño el estar muchas horas delante de una pantalla? Afecta a nivel desarrollo, por supuestísimo, a nivel desarrollo visual, en todo el esquema corporal. Es que afecta al sistema hormonal y metabólico del niño. Es decir, al final estamos en una sobreexposición y el cerebro no sabe cuándo tiene que descansar. Antiguamente en el pueblo toda la vida tú, se iba la luz, te ibas a dormir. Escuchabas las gallinas, yo no lo he vivido todavía, pero eso me han contado. Escuchabas las gallinas y te levantabas. Entonces tu cerebro sabía cuándo tenía que reparar. El cerebro repara de 10 de la noche a 2 de la mañana. Entonces, si estás en un estado de estrés todo el rato, pues el famoso cortisol, ¿no? Está el cortisol por las nubes y la melatonina, que es el inductor del sueño, abajo. Pues si un niño no descansa, ¿cómo va a crecer bien? ¿Y cómo se va a mover bien? Qué interesante, al final está todo conectado y hay algo que es claro, que es que en la evolución biológica del ser humano son miles, millones de años. Y cuando hay estos cambios a tan corto plazo, claro, el efecto que tiene son devastadores. Sí, es muy poco, pero en un niño es muy importante, porque son cambios constantes. Entonces, me parece importante. Un niño, hay peques, yo trabajo con terapia ocupacional,
y son niños que están, o sea, muy desregulados. Cuando tú tienes un estímulo y una pantalla, son porque es que se desregulan, entonces cómo no se van a tropezar, cómo no se van a caer, es importante esa parte. Una de las cuestiones cuando aquí en Agora nos planteamos quitar las pantallas, a partir de cuando dijimos que en primaria ya no iba a haber tablets como había habido hasta hace poco, la discusión que tuvimos, porque fue una discusión muy grande de grupo, una de las cuestiones que pusimos encima de la mesa fue que el desarrollo de la psicomotricidad fina se veía afectado. Para los mundanos, ¿cómo podrías explicar tú para que entiendan qué es la psicomotricidad fina? Es la capacidad que tenemos de cuando vamos a escribir una A, saber hacerla. Pero para eso hay todo un proceso de comprensión a nivel cerebral. Entonces, no sé si he visto un vídeo muy famoso que está una persona que está leyendo y otra persona que está jugando un videojuego. Y se ve que cortezas cerebrales se están activando, que es ninguna en el videojuego, una o dos aisladas. Y para leer un mero libro en papel, porque no es lo mismo que en ebook, se activan un montón. Entonces, todas esas conexiones son las que luego te hacen ejercitar para escribir y a nivel fino para poder dar un paso sin caerte. Porque una motricidad gruesa, que es correr, no va a ir bien si tú no sabes dar un paso en firme. Entonces... Vamos ahora a ir un poco a mezclar la madre y la profesional, que esto es lo difícil. Porque dar consejos de profesionales es muy fácil. muy complicado. Claro, pero luego llévatelo a tu casa y dale. Sí. Entonces, desde el punto de vista de una madre profesional, ¿qué consejos puedes dar a las familias que tú crees que sí se pueden realizar? Los consejos más fáciles son el que, por favor, a los 3-4 años se le lleve a un podólogo. En mi casa no es fácil porque a mis hijos los tengo sobreanalizados, no lo siguen, y tampoco creo que sea lo correcto, ¿vale? Pero no puedo evitarlo. Entonces, lo primero, dejar que se muevan, aprenderle a que ellos se pongan los zapatos dentro de un punto, porque simplemente el hecho de poner un zapato y ya estás trabajando un ojo humano que luego te va a facilitar para la escritura, y darle su tiempo para que aprenda a vestirse. Eso como lo primero. Lo siguiente, observar al niño, si se cae mucho, no pensar que es torpe, si no quiere caminar nunca, es que te pide los brazos, a lo mejor es que le falta fuerza o tiene algún problema en el pie, no pensar que es vago. Siempre como que justificamos todo con que el niño no quiere hacer esto, no le apetece o se queja de dolor para llamar la atención. Escuchemos más a los niños y analizarlo. Entonces, eso como básico. Y luego, eso, alrededor de los 3-4 años, hacer una primera visita al podólogo para saber que está todo bien. Las visitas al podólogo deberían de ser una vez al año, porque va cambiando todo. Entonces hay que mirar la espalda, hay que mirar el crecimiento. Eso es. O sea que el podólogo todavía se tiene como el callista de antes, que era el señor mayor cuando tenía un juanete o un callo, ¿no? Pero hacer una revisión. Y sobre todo, intentar tener momentos de juego. El juego favorece infinidad de cosas. Y en la vida que tenemos hoy, y esto vuelvo a repetir, es sin jugar, porque nos pasa todo lo mismo, estamos todos atropellados. Y sí que se pueden tener momentos de no correr, de aprender a caminar, porque si siempre vamos corriendo, es la normalidad del niño. Esto fíjate que entronca con una discusión que he tenido muchas veces con colegas. Parece que tenemos mucha prisa en que los niños sepan leer, sepan escribir, sepan inglés, sepan francés, sepan muchas cosas con 3 años. Pero no y se nos olvida un poco el que tienen que jugar, que tienen que correr, que tienen que caerse. Porque no tenemos una mirada de infancia hacia los niños, o sea, tenemos una mirada de nuestras necesidades como adultos. Yo creo que inconscientemente la sociedad que tenemos bastante es con tener hijos, como para encima, siempre digo lo mismo, como intentar hacerlo perfecto, ¿no? Pero creo que nos tendremos que centrar un poco más en las necesidades del niño y no en las de las familias. Bueno, pues para ir cerrando... Que no me odien. No. ¿Algún consejo, alguna idea que te gustaría dejar como cierre de la conversación? Pues mirar los pies, que son más allá que unos meros pies. Pues si el niño ves que vuelve el pie hacia adentro, que se tropieza frecuentemente, que no quiere caminar, que mete los pies así, que ves algo raro, revísalo porque puede ser una muy buena prevención para el día de mañana evitar futuras escoliosis, problemas de rodilla, problemas de lesiones y tener una buena prevención en general de la salud postural del niño. Pues muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y veremos el siguiente capítulo y muchas gracias a todo el mundo y a todos. Gracias a vosotros por escuchar. Hasta luego, chao.